Práctica 2, parte 4. Puente rectificador trifásico de onda completa totalmente controlado. Analizamos las conexiones del transformador y observamos que las mismas, de acuerdo al manual guía, son similares a las realizadas anteriormente en el rectificador trifásico semicontrolado. Por ello, nos dirigimos directamente al panel principal. Recordemos únicamente que la conexión del transformador generará una fuente trifásica en Y sin neutro. Observamos las conexiones en el panel principal. B1 a A10, B2 hacia A11, B3 hacia A12. Los cátodos, todos esos cátodos los conectamos hacia M. Entonces sería A4 hacia M, A5 hacia M, A6 hacia M. De ahí conectamos todos los que terminan en N hacia C10, C11 y C12. De ahí conectamos C6 hacia B3, C5 hacia B2 y C4 con B1. Entonces ahí tenemos conectados lo que son los 6 tiristores. En este rectificador conocemos de que un par de tiristores están conduciendo al mismo tiempo. Por ello necesitamos emplear un mismo pulso hacia 2 tiristores. Entonces conectamos P1 a G1 y a G2 también. P2 hacia G2 y G3. P3 hacia G3 y G4. P4 hacia G5 y G4. P5 a G5 y G6. Y finalmente P6 a G6 y G1. Finalmente necesitamos conectar el potenciómetro de referencia hacia el circuito de disparo. Continuamos conectando la carga, que en este momento va a ser una carga resistiva. Recordemos que debemos conectar las terminales de la carga resistiva hacia las terminales 1 y 6 de la MOSFET. A continuación debemos conectar las puntas de medición. Conectamos inicialmente la punta de voltaje y verificamos de que el amperímetro de corriente está conectado a la carga resistiva. Recordando que de la terminal 1 sale corriente hacia la carga. Verificamos su sentido que esté correcto en el amperímetro de corriente. A continuación, procedemos a energizar el circuito. Subimos el breaker del transformador trifásico, el breaker de las terminales S superior y el breaker de la carga.
observamos las formas de onda de voltaje y de corriente para la carga resistiva. Podemos variar el ángulo de disparo y observaremos a continuación la forma de onda de una señal de voltaje de entrada. Entonces, para ello desenergizamos el circuito, breaker de carga, breaker de las terminales S y breaker trifásico. Ahora vamos a cambiar lo que es la punta de prueba de voltaje desde la carga hacia las terminales B1 y B2, los cuales corresponden a un voltaje línea a línea. Conectando en B1 la terminal positiva de la punta de voltaje y en B2 la terminal negativa de la punta de voltaje. Procedemos a energizar el circuito. Conectamos el breaker trifásico, el breaker de las terminales S superior y el breaker de la carga. Estamos ajustando la señal de corriente para poder observar que existen 6 pulsos. Empleamos el botón para mover horizontalmente hasta ajustar de la manera deseada. Podemos ver el inicio de la onda AC mediante los cursores. En este momento estamos moviendo el cursor de la izquierda hacia el inicio de la onda AC y luego el cursor derecho hacia el final de la onda AC. Como podemos observar, existen 6 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pulsos. Con lo cual hemos verificado de que existe un correcto funcionamiento del rectificador realizado. A continuación, desenergizamos el circuito, recordando que previamente debemos disminuir el ángulo de referencia. Podemos observar nuevamente las señales de corriente. Variamos el ángulo de disparo. Finalmente reducimos el ángulo de referencia y podemos desenergizar el circuito. Desactivamos el breaker de la carga, el breaker de las terminales S superior y el breaker del transformador trifásico. Observaremos de que conectaremos una carga RL sin diodo de paso libre y al mismo tiempo, mediante el switch mostrado en la parte superior de la mouselace, habilitaremos un diodo de paso libre. El diodo elegido es el diodo 1 y está en antiparalelo a la carga. Observemos las terminales 1 y 6 de la carga hacia el diodo. Para ello, energizamos el breaker trifásico. A continuación, el breaker de las terminales S superior y el breaker de la carga. Como podemos observar, para el ángulo de disparo elegido, no existe pico de voltaje negativo en la señal de voltaje. Variamos un poco el ángulo de disparo y dado que lo estamos reduciendo, el voltaje tiende a formar un pico negativo. Para ello, para estabilizar la señal empleamos el trigger en el canal A
y a continuación procedemos a activar el switch anteriormente mencionado. Como podemos observar nuevamente, ya no aparece el pico de voltaje negativo y la consecuencia es que el voltaje DC ha aumentado. Podemos activar nuevamente el switch. Vemos que inicialmente el voltaje está en 73 voltios con diodo de paso libre y sin diodo de paso libre el voltaje se reduce a 66. Sin embargo, la reducción no es tan significativa dado que en un mismo periodo tenemos 6 pulsos y por lo tanto existe una mayor contribución de área positiva que de área negativa, lo cual no ocurría en los rectificadores monofásicos. Procedemos a desenergizar el circuito, pero previamente debemos reducir el ángulo de disparo, disminuyendo la señal de referencia. A continuación desactivamos el breaker de la carga, el breaker de las terminales S y el breaker del transformador trifásico. Con lo cual hemos terminado la práctica 2.